Hay algo que he escuchado muchísimo cuando se habla de Dostoyevski. Dostoyevski habla de la culpa, habla del sufrimiento, entendió la condición humana y pues sí, pero ¿eso explica realmente por qué Dostoyevski es importante? Porque de la culpa, del crimen, de la responsabilidad se viene hablando en literatura desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de Crimen y Castigo. En Edipo Rey, por ejemplo, tenemos a un hombre que busca al responsable de una catástrofe hasta descubrir que él mismo es aquello que estaba buscando, aunque haya cometido sus actos sin saber realmente lo que hacía. En La Bestiada tenemos una cadena de sangre, un crimen produce una venganza, esa venganza produce otro crimen y ese crimen exige una nueva venganza. En Las Vacantes, por ejemplo, también tenemos transgresión, castigo y una duda muy fuerte sobre quién es realmente el responsable de la tragedia. Todo eso ocurrió más de 2000 años antes de Dostoyevsky. Entonces decir que Dostoyevsky es importante porque habla de la culpa es como decir que Shakespeare es importante porque habla del amor. Bueno, ¿y qué hace con eso? Porque una cosa es identificar el tema de una obra y otra muy distinta explicar cómo está construida. Pensemos, por ejemplo, en El corazón delator de Edgar Allan Poe. También tenemos un asesinato, también tenemos una conciencia atormentada. Podemos hablar de culpa, pero Poe hace algo muy particular. Desde la primera línea, el narrador intenta convencernos de que no está loco, nos pide que observemos con cuánta tranquilidad puede contar su historia, pero mientras intenta demostrarnos su cordura, empieza a repetir palabras, a interrumpirse, a exaltarse. Es decir, el personaje dice una cosa, pero la forma en que habla nos dice otra. Y al final ni siquiera son los policías quienes descubren el crimen. Ellos están tranquilamente sentados, conversando. Es el narrador quien empieza a escuchar nuevamente el corazón. Habla más fuerte, se desespera, interpreta las sonrisas de los policías como si supieran todo, hasta que termina confesando. Pero no necesita escribir, este hombre sentía una culpa terrible. Poe no hace eso. Hace que la culpa, la paranoia, el terror de su propia conciencia se convierta en sonido, ritmo y voz. Ahora pensemos en Crimen y Castigo. También hay un asesino, pero Dostoyevsky hace otra cosa. Raskolnikov no mata y después simplemente piensa, oh Dios mío, qué culpable me siento. Pasa buena parte de la novela intentando descubrir qué significa lo que hizo. Primero tiene una teoría. Existen hombres ordinarios y hombres extraordinarios. Hay hombres que, como Napoleón, pueden atravesar ciertos límites, entonces mata. Pero después empieza el verdadero problema. Cuando intenta explicarle a Sonia por qué lo hizo, primero dice que quería convertirse en Napoleón. Después parece que fue por dinero. Después dice que no fue por dinero, tampoco fue realmente para ayudar a su madre. Entonces dice que quería saber quién era, saber si era uno más o alguien que tenía derecho a atravesar ese límite. Y ni siquiera ahí termina el problema. Eso es lo fascinante. Raskolnikov no tiene dentro de la cabeza una explicación psicológica limpia esperando a que nosotros la descubramos. Está construyendo, destruyendo y reconstruyendo su propia explicación. Y ahí entra Mikhail Bakhtin, un crítico ruso impresionante que describió la poética de Dostoyevsky. Estos personajes no son realmente objetos que el autor analiza desde fuera, son conciencias que hablan y además hablan con otras conciencias. Por eso Porfirio es tan importante. Porfirio no llega con una prueba y dice, usted es el asesino. Habla con Raskolnikov, le presenta hipótesis, describe cómo se comportaría un culpable, lo provoca, le devuelve sus propias ideas. Y Raskolnikov escucha a Porfirio mientras al mismo tiempo empieza a escucharse a sí mismo. La psicología está ocurriendo en el diálogo. Por eso decir simplemente que Dostoyevsky era un gran psicólogo también puede quedarse corto. No es solamente que escriba muy bien una mente atormentada, es que encuentre una forma narrativa para hacer que una conciencia entre en conflicto consigo mismo y con otras conciencias. Y esto se entiende todavía mejor cuando salimos de Crimen y Castigo. En el jugador, por ejemplo, Alexei, tampoco sabe muy bien qué demonios le pasa. Dice que ama a Polina, después dice que la odia, dice que podría matarla y al mismo tiempo asegura que si ella le ordenara saltar por un precipicio lo haría. Con la ruleta ocurre algo parecido. Observa las supersticiones de otros jugadores, las critica, sabe que muchas de sus ideas son absurdas y después empieza él mismo a construir sistemas, buscar patrones y convencerse de que tiene que ganar. La inteligencia no lo libera necesariamente de su contradicción. A veces solamente le proporciona mejores argumentos para seguir viviendo dentro de ella. Y luego está El idiota, no lo tengo acá. Uno podría resumirlo diciendo que es una novela sobre la bondad, pero otra vez,
Eso no explica demasiado. Dostoyevsky coloca a Mishkin dentro de un mundo en el que su manera de comportarse resulta extraña. Es sincero, habla con personas de distintas clases sin asumir automáticamente las jerarquías que los demás consideran normales. Intenta comprender antes de condenar y los demás empiezan a llamarlo idiota. Entonces la novela produce una pregunta mucho más interesante que simplemente decir ¿es bueno Mishkin? La pregunta es, ¿qué clase de sociedad necesita considerar idiota a alguien que se comporta de esa manera? Y tampoco creo que la respuesta fácil sea, entonces los verdaderos idiotas son los demás, porque ahí volveríamos a convertir una novela compleja en una moraleja. Lo que hace Dostoyevsky es poner diferentes formas de comprender al ser humano, a convivir, discutir, contradecirse y ponerse a prueba unas a otras. En el fondo creo que aquí aparece un problema mucho más amplio. Muchas veces confundimos nombrar nuestra reacción ante un libro con analizar el libro. Este libro es mejor que este otro, este me decepcionó, este superó completamente mis expectativas. Bueno, ¿por qué? ¿Mejor en qué? ¿Y qué expectativas? ¿Esperabas que te entretuviera, que te conmoviera, que tuviera un giro inesperado, que construyera mejores personajes, que hiciera algo formalmente distinto? Porque sin explicar eso, yo no sé si me estás hablando del libro o de la idea que tú tenías del libro antes de abrirlo. Si yo esperaba que Crimen y Castigo fuera una novela policial llena de suspenso y me decepciona porque conocemos al asesino prácticamente desde el comienzo, eso constituye una crítica a la novela, no necesariamente. Tal vez simplemente estaba esperando de ella algo que nunca pretendió hacer. Y lo mismo ocurre cuando decimos, este libro es mejor. Mejor porque me entretuvo más, porque me identifiqué más con el protagonista, porque tiene una trama más compleja, porque utiliza mejor el lenguaje, porque consigue formalmente mejor aquello que intenta hacer. Todas esas pueden ser valoraciones perfectamente válidas, pero no son la misma valoración y si no explicamos el criterio, este libro es mejor, muchas veces termina significando, este libro me gustó más y ya. Y está perfectamente bien, porque un libro pues te puede gustar más que otro, pero el gusto personal y el análisis literario no son exactamente lo mismo. Me decepcionó, describe mi experiencia. Es una mala novela, exige un argumento. Por eso me genera cierta frustración cuando una lectura completa de Dostoyevsky termina reducida, es que habla de la culpa. Sí, Poe también, Sófocles también, Esquilo. La literatura lleva siglos pensando el crimen, la culpa, el sufrimiento, el amor, la muerte, la bondad, la violencia, etcétera, etcétera. Los grandes escritores no necesariamente inventan temas nuevos, encuentran nuevas formas de hacernos experimentar problemas que la literatura lleva siglos pensando. Así que decir, este libro habla de la culpa, no es falso. Decir, este libro me decepcionó, tampoco es ilegítimo. Y decir, este libro es mejor que este otro, puede incluso ser cierto. Pero ahí empieza el trabajo, no termina. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué procedimientos? Porque decir de qué habla una novela puede ser el comienzo de un análisis. Nunca debería ser el final. La pregunta realmente interesante no es de qué habla Dostoyevsky. Lo que deberíamos preguntarnos es qué hace Dostoyevsky para que aquello de lo que habla se convierta en literatura. Y nos vemos en la próxima lectura.